Tema 40. Inteligencia. Dato, información e inteligencia. Dato. Definición de dato. El dato es la unidad mínima de información. Puede ser un número, una palabra, una imagen, un sonido, etc. Representación de la realidad. Los datos representan hechos, observaciones o medidas que pueden ser registrados y almacenados. Carácter objetivo. Los datos son objetivos y neutrales, carecen de interpretación o significado por sí mismos. Características de los datos. Crudos y sin procesar, los datos se encuentran en su estado original, sin haber sido modificados o procesados para obtener información útil. Tipos diversos, pueden ser numéricos, textuales, alfanuméricos, binarios, imágenes, audios, videos, etc. Contexto y estructura. Para convertirse en información, los datos necesitan ser organizados y contextualizados. Importancia de la recopilación precisa de datos. Base para la toma de decisiones. La calidad de las decisiones está directamente relacionada con la calidad de los datos utilizados. Fundamento para el análisis. Los datos precisos y confiables son esenciales para análisis precisos y conclusiones correctas. Soporte para la planificación estratégica. La información precisa derivada de datos bien recopilados es vital para planificar estrategias efectivas y futuras. La recopilación precisa de datos es fundamental, ya que cualquier inexactitud o error en esta etapa puede afectar negativamente la validez y fiabilidad de la información obtenida a partir de ellos. Los datos deben ser exactos, completos y representativos de la realidad que intentan reflejar para ser verdaderamente útiles en la toma de decisiones y el análisis. Información. La información surge de la transformación de datos en un formato significativo y útil para la toma de decisiones y comprensión. Transformación de datos en información. 1. Contextualización de los datos. Los datos por sí solos no tienen significado. La contextualización implica identificar el propósito y el contexto en el que se recopilaron los datos. 2. Estructuración. Se organiza y estructura los datos de manera lógica y comprensible. Se asignan etiquetas, categorías o se agrupan para facilitar su comprensión. 3. Interpretación y significado. Los datos adquieren significado a través de la interpretación. Se busca el sentido de los datos en relación con el contexto, lo que permite extraer conclusiones y tomar decisiones. Características de la información. 1. Procesada. La información es el resultado del procesamiento de datos. Ha sido transformada, analizada y evaluada para hacerla más significativa y útil. 2. Organizada. La información está estructurada de manera lógica y coherente, facilitando su comprensión y uso. Se presenta de manera ordenada y sistemática. 3. Relevante. La información relevante es pertinente para la tarea o el propósito para el cual se está utilizando. Es útil y aplicable a la situación o problema en cuestión. Importancia de la información. Toma de decisiones. La información confiable y bien estructurada es esencial para tomar decisiones informadas y estratégicas. Comunicación efectiva. Facilita la comunicación precisa entre diferentes partes interesadas, al proporcionar datos significativos y comprensibles. Optimización de procesos. Permite la identificación de áreas de mejora y la optimización de procesos y estrategias. Inteligencia. Diferencias entre información e inteligencia. Información es la representación estructurada de datos, procesada y organizada para transmitir un significado. Puede ser hechos, cifras o datos recopilados, pero sin un análisis o contexto detallado. Inteligencia va más allá de la información, implica el análisis profundo y la interpretación de datos e información para extraer conclusiones, patrones, tendencias o predicciones que puedan utilizarse para la toma de decisiones estratégicas. Significado de inteligencia en diferentes contextos. Contexto humano. En términos humanos, la inteligencia abarca la capacidad de razonamiento, aprendizaje, comprensión, adaptación y resolución de problemas. Se refiere a la capacidad cognitiva de una persona. Contexto artificial. En inteligencia artificial, se refiere a sistemas informáticos que simulan la inteligencia humana. Implica capacidades como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la toma de decisiones basada en algoritmos. Contexto militar. En el ámbito militar, la inteligencia implica la recopilación, análisis y distribución de información estratégica para la toma de decisiones en operaciones, tácticas y estrategias militares.
Contexto empresarial. En los negocios, la inteligencia se refiere al proceso de recopilación, análisis y aplicación de información estratégica para tomar decisiones que impulsen el crecimiento, la eficiencia y la ventaja competitiva de una empresa. Proceso de transformación de información en conocimiento. Análisis profundo. Implica ir más allá de los datos e información, analizando, identificando patrones, conexiones y tendencias significativas. Interpretación y contextualización. Se busca el significado y se contextualiza la información en un marco relevante para una toma de decisiones efectiva. Generación de conocimiento. A partir de la información analizada y contextualizada, se genera conocimiento útil y aplicable para la toma de decisiones estratégicas. Tipologías de inteligencia. Las tipologías de inteligencia pueden referirse a diferentes capacidades y habilidades necesarias para manejar, comprender y utilizar la información de manera efectiva. 1. Inteligencia analítica. Se refiere a la capacidad para descomponer información compleja en partes más simples, identificar patrones, tendencias y conexiones relevantes. Involucra habilidades analíticas para comprender grandes volúmenes de datos y extraer información valiosa. 2. Inteligencia contextual. Implica la capacidad de comprender y utilizar la información dentro de un contexto específico. Esta inteligencia permite identificar la relevancia de la información para una situación o problema en particular. 3. Inteligencia digital. Relacionada con la habilidad para utilizar herramientas digitales y tecnológicas para acceder, procesar y compartir información de manera eficiente. Incluye competencias en navegación web, manejo de datos digitales, y comprensión de plataformas y sistemas. 4. Inteligencia crítica. Habilidad para evaluar la calidad y credibilidad de la información. Incluye la capacidad de analizar fuentes, verificar datos y discernir entre información fiable y aquella que carece de validez. 5. Inteligencia creativa. Relacionada con la capacidad para generar nuevas ideas, perspectivas o soluciones a partir de la información disponible. Involucra la habilidad de pensar de manera innovadora, y aplicar la información de maneras no convencionales. 6. Inteligencia social informativa. Capacidad para compartir y colaborar efectivamente con otros en el intercambio de información. Implica saber comunicar ideas de manera clara y persuasiva, así como trabajar en equipo para generar, compartir y utilizar información. Importancia en el ámbito de la información. Toma de decisiones informadas. Estas tipologías ayudan a tomar decisiones basadas en información veraz y relevante. Gestión efectiva de la información. Facilitan la gestión y el manejo de la información en entornos digitales y tecnológicos. Desarrollo profesional. Reconocer y mejorar estas inteligencias permite el crecimiento y la adaptabilidad en un entorno de rápido cambio tecnológico e informativo. Ciclo de la inteligencia. El ciclo de la inteligencia en el ámbito de la información describe un proceso continuo que involucra la recopilación, el análisis, la interpretación y la aplicación de la información para la toma de decisiones efectivas. 1. Recopilación de información. Identificación de fuentes. Seleccionar y acceder a fuentes confiables de información. Pueden ser bases de datos, documentos, expertos, encuestas, entre otros. Obtención de datos. Recopilar datos relevantes y significativos para el propósito específico, asegurando su validez y precisión. 2. Procesamiento y análisis. Organización de datos. Estructurar y organizar los datos para facilitar su manejo y comprensión. Esto puede implicar la normalización, limpieza y transformación de datos. Análisis de datos. Utilizar técnicas y herramientas para analizar los datos y encontrar patrones, tendencias o insights relevantes. 3. Interpretación y contextualización. Interpretación de resultados. Comprender el significado de los datos analizados en relación con el contexto del problema en cuestión. Contextualización. Situar los hallazgos en un contexto relevante, comprendiendo su implicación en la toma de decisiones. 4. Generación de conocimiento. Creación de información significativa. Transformar los datos y los hallazgos en información significativa y aplicable para la toma de decisiones. Identificación de patrones y tendencias. Extraer conclusiones y tendencias relevantes a partir de los datos analizados. 5. Aplicación en la toma de decisiones. Uso estratégico de la información. Utilizar la información y el conocimiento generado para respaldar la toma de decisiones informadas y estratégicas. Implementación de estrategias. Aplicar las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis en acciones concretas.
6. Evaluación y retroalimentación. Revisión de resultados. Evaluar el impacto de las decisiones tomadas a partir de la información utilizada. Ajuste y mejora continua. Utilizar la retroalimentación para mejorar y ajustar el proceso de inteligencia, identificando áreas de mejora. Inteligencia de fuentes abiertas, OSINT. La inteligencia de fuentes abiertas, OSINT, por sus siglas en inglés, Open Source Intelligence, es un proceso estructurado de recolección, análisis y explotación de información proveniente de fuentes abiertas y accesibles al público en general. 1. Fuentes de información en OSINT. Internet y redes sociales, plataformas como redes sociales, blogs, foros, sitios web, etc., proporcionan una gran cantidad de información. Medios de comunicación, periódicos, revistas, canales de noticias, reportes de televisión y radio que ofrecen datos públicos. Datos geoespaciales, información geográfica, mapas, imágenes satelitales y datos de localización. Bases de datos públicas, archivos gubernamentales, informes financieros, registros empresariales y bases de datos académicas. Información pública y documentos oficiales, informes, leyes, regulaciones y datos publicados por entidades gubernamentales. 2. Proceso de recopilación. Identificación de fuentes relevantes, seleccionar fuentes confiables y pertinentes para la investigación. Recolección de datos, recopilar datos relevantes de diversas fuentes utilizando herramientas especializadas y técnicas de búsqueda avanzadas. 3. Análisis de datos OSINT. Validación de la información, verificar la autenticidad y la credibilidad de los datos obtenidos. Correlación y extracción de información significativa, identificar relaciones, patrones y tendencias relevantes en los datos recopilados. 4. Herramientas y técnicas en OSINT. Web scraping, extracción automatizada de datos de sitios web. Análisis de redes sociales, uso de herramientas para analizar conexiones y patrones en redes sociales. Análisis de sentimientos, evaluación del tono y la actitud en mensajes en línea. Geolocalización y análisis geoespacial, uso de datos de ubicación para extraer información geográfica. 5. Aplicaciones de OSINT. Seguridad y defensa, apoyo en la evaluación de amenazas, inteligencia militar y de seguridad nacional. Negocios y comercio, análisis de mercado, evaluación de la competencia y toma de decisiones empresariales. Investigaciones criminales, ayuda en la recopilación de pruebas, análisis de casos y perfilado de delincuentes. 6. Ética y privacidad en OSINT. Respeto a la privacidad, la recopilación y uso de información debe realizarse de manera ética, respetando la privacidad y los derechos de las personas. Veracidad y legalidad, es crucial asegurar la veracidad de la información y actuar dentro de los límites legales. Importancia de OSINT. Complemento a otras fuentes de inteligencia, ofrece una perspectiva amplia y accesible que complementa la inteligencia tradicional. Apoyo a la toma de decisiones, facilita la toma de decisiones informadas al proporcionar información detallada y relevante. Adaptabilidad y actualización constante, al basarse en fuentes abiertas y en constante cambio, OSINT permite adaptarse y obtener información actualizada. Surface Web. Surface Web, también conocido como la web superficial o visible web, constituye la parte de Internet que es accesible y indexada por los motores de búsqueda convencionales. 1. Definición. El Surface Web es la parte de Internet que puede ser indexada y accesible a través de motores de búsqueda estándar como Google, Bing y Yahoo. Contiene información que está disponible públicamente y se puede acceder utilizando navegadores web convencionales. 2. Características. Accesibilidad pública. La información en el Surface Web es accesible para cualquier persona con conexión a Internet y un navegador estándar. Indexación por motores de búsqueda. Los motores de búsqueda rastrean e indexan fácilmente las páginas web del Surface Web, permitiendo que los usuarios realicen búsquedas y encuentren información. 3. Contenido del Surface Web. Páginas web estáticas, sitios web estáticos, blogs, sitios de noticias, foros y otros contenidos de acceso público. Documentos multimedia, imágenes, videos y archivos de audio accesibles y compartidos públicamente. Aplicaciones web, herramientas y aplicaciones disponibles para su uso directo en el navegador, como plataformas de correo electrónico, redes sociales y servicios en la nube. 4.
Limitaciones del Surface Web. Falta de profundidad. No todas las páginas web y contenido están indexados, lo que significa que solo representa una fracción de la información en Internet. Inaccesibilidad a datos privados. La información sensible y los datos privados no están disponibles en el Surface Web. 5. Seguridad y privacidad. Riesgos de seguridad. Aunque es accesible, el Surface Web aún puede ser vulnerable a riesgos de seguridad como malware, phishing y otras amenazas. Limitaciones de privacidad. Aunque es pública, la información en el Surface Web puede ser limitada en términos de acceso a datos privados o protegidos. 6. Alcance limitado. El Surface Web representa solo una pequeña fracción de la totalidad de Internet. Se estima que constituye aproximadamente el 4% de toda la información en la web. Esta porción es la que los motores de búsqueda tradicionales pueden indexar y mostrar en sus resultados. 7. Tecnologías de acceso. Utiliza protocolos y tecnologías estándar de Internet como HTTP/HTTPS para acceder a sitios web y transferir información. Los motores de búsqueda como Google, Bing, Yahoo y otros rastrean y catalogan páginas web de forma continua para ofrecer resultados relevantes a las consultas de los usuarios. 8. Información estructurada y páginas indexadas. En el Surface Web, la información está estructurada en páginas web indexables. Estas páginas están interconectadas a través de enlaces hipertexto que permiten la navegación entre ellas. Los motores de búsqueda utilizan rastreadores o crawlers para indexar estas páginas, y hacer que sean accesibles mediante consultas de búsqueda. 9. Transacciones y servicios conocidos. Es la capa donde se encuentran servicios comunes y transacciones en línea, como compras en sitios de comercio electrónico, lectura de noticias, uso de redes sociales, acceso a servicios bancarios en línea, entre otros. Muchas de las aplicaciones y herramientas utilizadas a diario por la mayoría de los usuarios se encuentran en esta parte de la web. 10. Visibilidad pública. Aunque es accesible, el contenido en el Surface Web no siempre es gratuito. Algunos sitios web pueden requerir un registro o una suscripción para acceder a cierto contenido. Los datos presentes en el Surface Web son principalmente datos de acceso público, y no incluyen información sensible o datos privados. Deep Web. La Deep Web es una parte considerable de Internet que no es indexada por los motores de búsqueda convencionales, y no es accesible fácilmente a través de navegadores estándar. 1. Definición y alcance. La Deep Web es la parte de Internet que no está indexada por los motores de búsqueda tradicionales. Esto incluye datos que no son accesibles fácilmente a través de enlaces directos o búsquedas comunes. Representa la mayor parte de Internet, estimada en alrededor del 96% de la información en la red, en comparación con el 4% del Surface Web. 2. Características de la Deep Web. Acceso restringido. Contiene datos y recursos que no están disponibles públicamente. Se requieren credenciales de acceso, como membresías, invitaciones o autorizaciones específicas para ingresar. No indexada. Los motores de búsqueda no pueden acceder o indexar este contenido debido a su naturaleza restringida y privada. 3. Contenido de la Deep Web. Bases de datos privadas, información confidencial de datos privados, como registros médicos, archivos académicos, información financiera y gubernamental. Foros y comunidades privadas, discusiones y comunidades en línea que requieren membresía o acceso especial. Contenido dinámico y privado. Incluye intranets corporativas, sistemas de gestión de contenidos privados, sistemas de correo electrónico cifrados y más. 4. Acceso y tecnologías. Protocolos de acceso específicos. Utiliza métodos específicos de acceso, como redes privadas virtuales, VPN, navegadores especializados, por ejemplo, Tor, y direcciones web que no son indexables. Niveles de seguridad y encriptación. La Deep Web a menudo se asocia con altos niveles de seguridad y privacidad, utilizando métodos avanzados de encriptación para proteger la información. 5. Importancia y uso. Protección de la privacidad. Muchas actividades en la Deep Web se realizan para proteger la privacidad, especialmente en ámbitos como la comunicación segura, la transmisión de datos sensibles y la colaboración privada. Investigación y recursos especializados. Se utiliza para acceder a información y recursos especializados que no están disponibles en la web convencional, como bibliotecas digitales privadas, repositorios académicos protegidos y más. 6. División de la Deep Web. Deep Web estática. Incluye contenido privado y no indexado,
como bases de datos protegidas por contraseña, archivos restringidos y páginas no enlazadas públicamente. Deep Web dinámica, compuesta por contenido dinámico y en constante cambio, como sistemas de gestión de bases de datos, contenido detrás de firewall corporativos, plataformas internas de empresas, etc. 7. Acceso y privacidad. Navegadores especiales. Se utilizan navegadores como Tor, The Onion Router, para acceder a parte de la Deep Web. Estos navegadores permiten la navegación anónima al enmascarar la identidad y la ubicación del usuario. Redes privadas y acceso restringido. La mayoría de la información de la Deep Web requiere credenciales de acceso, como membresías, invitaciones o autorizaciones específicas. 8. Contenido legal y legítimo. Recursos académicos y de investigación, repositorios de datos, bibliotecas digitales, artículos académicos y recursos educativos restringidos a ciertos grupos o instituciones. Comunicación segura, herramientas de mensajería y correo electrónico encriptados utilizados por periodistas, activistas y personas preocupadas por la privacidad. 9. Enfoque en la privacidad. Seguridad y anonimato. La Deep Web es atractiva para aquellos que buscan mayor privacidad y seguridad en sus actividades en línea. Protección de datos sensibles. Muchas organizaciones almacenan información confidencial y datos personales dentro de la Deep Web para protegerlos de accesos no autorizados. 10. Investigación y acceso responsable. Uso por parte de investigadores, periodistas y profesionales de la seguridad utilizan la Deep Web para obtener información y datos valiosos para sus investigaciones. Enfoque en la responsabilidad. El acceso y la utilización de la Deep Web deben hacerse con responsabilidad, y cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables. Dark Web. La Dark Web es una parte oculta de Internet que requiere herramientas específicas para acceder, y suele asociarse con actividades ilegales y anónimas. 1. Definición y acceso. La Dark Web es una porción de la web que está oculta, y no se puede acceder con navegadores convencionales. Requiere software especializado como Tor para acceder a ella. Se encuentra en redes superpuestas y está diseñada para mantener el anonimato y la privacidad. 2. Características de la Dark Web. Anonimato y cifrado. Utiliza herramientas como Tor, The Onion Router, para enmascarar la identidad y la ubicación de los usuarios, así como para encriptar las comunicaciones. Acceso restringido. Requiere el uso de direcciones web específicas, .onion, y conocimiento sobre su existencia para acceder a los sitios web. 3. Contenido y actividades en la Dark Web. Mercados negros, venta de drogas, armas, información robada, tarjetas de crédito y otros bienes ilegales. Foros de delincuencia, discusiones y grupos relacionados con actividades ilícitas, como hacking, fraude, pornografía ilegal, entre otros. Servicios anónimos, sitios web que ofrecen servicios ilegales, desde el alquiler de hackers hasta la oferta de servicios de asesinato, aunque algunos de estos pueden ser ficticios o intentos de estafa. 4. Estructura y acceso. La Dark Web es parte de la Deep Web y opera en redes superpuestas, como Tor, The Onion Router, I2P, Invisible Internet Project, y Freenet. Estas redes permiten el acceso anónimo y cifrado. El acceso a la Dark Web requiere software especializado y conocimiento específico de direcciones web. .onion. 5. Niveles de la Dark Web. Darknet, parte de la Dark Web que está activa y accesible. Incluye sitios web y servicios que operan en anonimato. Dark Web profunda, contiene contenido no indexado y no está disponible a través de motores de búsqueda convencionales. 6. Tipos de contenido. Mercados y comercio ilícito, venta de drogas, armas, información robada, documentos de identidad falsos y tarjetas de crédito. Foros y comunidades, espacios de discusión sobre temas ilegales, hacking, actividades delictivas, grupos extremistas, entre otros. Servicios de anonimato, ofrecen herramientas y servicios para mantener la privacidad, como redes privadas virtuales, VPN, y servicios de cifrado. 7. Aspectos legales y éticos. Dilema ético. La Dark Web plantea un dilema ético sobre la libertad de información, la privacidad y la responsabilidad. Actividades ilegales. Si bien no todo el contenido es ilegal, la Dark Web es conocida por ser un refugio para actividades criminales, y puede ser un entorno peligroso y no regulados. 8. Riesgos y precauciones. Riesgos de seguridad.
Existen riesgos de ser víctima de estafas, descargar malware, ser expuesto a contenido perturbador e ilegal, y ser rastreado por actores maliciosos. Uso responsable. La exploración o investigación de la Dark Web debe hacerse con extrema precaución y responsabilidad. Darknet. La Darknet es una parte específica, y más profunda de la Dark Web que se utiliza para actividades aún más clandestinas y anónimas. 1. Definición y profundidad. La Darknet es una subdivisión aún más oculta y protegida de la Dark Web, y suele estar inaccesible a través de los navegadores y software convencionales. Se compone de redes privadas y servicios que operan en capas más profundas de anonimato y cifrado. 2. Acceso y tecnologías. Requiere herramientas y software específicos para acceder, más allá de lo que Tor o redes similares pueden ofrecer. A menudo, el acceso se realiza mediante invitación o referencias específicas. Utiliza métodos avanzados de encriptación y anonimato, a menudo más complejos que los de la Dark Web convencional. 3. Actividades y contenido. Tráfico altamente ilícito. Se asocia principalmente con actividades extremadamente ilegales, como tráfico de drogas, armas, venta de información robada, pornografía ilegal, entre otras. Foros y comunidades específicas. Alberga grupos selectos y cerrados que se dedican a discusiones sobre temas altamente delicados, como terrorismo, hacking avanzado y actividades extremistas. 4. Enfoque en el anonimato y seguridad. Protocolos de acceso exclusivos. Se accede a través de redes privadas o servicios específicos que utilizan protocolos de acceso altamente seguros y restringidos. Uso intensivo de criptografía. La Darknet hace uso intensivo de la encriptación, y de métodos avanzados para garantizar el anonimato y la seguridad de las comunicaciones.